Bienvenidos a agenciencia.com, Enfoque Interior, charla sobre salud mental, en este espacio en el que hablamos de temas de salud mental para las personas. Abarcamos muchísimos campos y hoy nos invita un campo muy especial y es el tema de la alimentación y las emociones. Tenemos una invitada bastante especial. Ella es Luz Parra, administradora de empresas y administradora financiera, con especialización en dirección estratégica de ventas, coach PNL, bienestar, miembro de John Maxwell Team. Bueno, ella tiene una cantidad de experiencia y desde hace 5 años está trabajando el tema de alimentación saludable, de alimentación consciente. Luz, bienvenida a este espacio, ¿cómo estás? Adriana, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo porque el objetivo principal es ayudarle a las personas y desde mi experiencia, desde lo que he vivido en estos últimos 5 años, es qué es lo que tuve que hacer para poder empezar a mejorar mi salud. Y una de esas cosas fue alimentarme conscientemente. Entonces, de verdad que me encanta el tema. Qué bueno poderlo compartir contigo, con tu audiencia. Bueno, Luz, maravilloso porque aparte de la experiencia que tienes en la parte académica, en lo que te has formado, pues hay una experiencia personal y eso es muy valioso porque es de verdad poder hablar como con más tranquilidad y con más autoridad a las personas de lo que se puede vivir cuando somos conscientes de lo que comemos. Para que empecemos, digámosle, contémosle a la gente cómo se relaciona la forma en la que nos alimentamos con las emociones. Es totalmente relacional, o sea, la alimentación y las emociones hacen como un match, ¿sí? Hay pruebas, de verdad estudios donde se informa que cuando las personas, por ejemplo, sienten soledad, les gusta comer mucho pan. O cuando las personas sienten ansiedad o mucho enojo, les gusta triturar. Entonces, por ejemplo, el maní, el maíz tostado, o por ejemplo, el hielo, que muchas personas, por ejemplo, cuando les hace falta mucho el hierro, mastican hielo. O por Sí. ejemplo, las personas que tienen muchísima ansiedad, les gusta empalagarse, ¿sí? Ujú. Entonces, tiene total que ver porque no solamente nos alimentamos para sobrevivir, ¿sí? Sí, Sino que, además, sí, sí, Luz, qué pena. Con lo que estás diciendo, me viene a la mente que además eso lo hacemos muy automático. O sea, yo conozco personas que les encanta comer hielo, por ejemplo, pero pues nunca me imaginé que había una relación entre comer hielo y tener una emoción o reprimida o a flor de piel o algo que tengo que controlar desde la alimentación. exacto. Y también se relaciona mucho también con, por ejemplo, con el clima. Cuando hay lluvia queremos tomarnos un café o tomarnos algo caliente y cuando hay sol, pues queremos comernos un helado, ¿cierto? O Sí. también el tema sociocultural. Entonces, cuando uno es consciente, y eso es lo que busca la alimentación consciente, no, obviamente no ser al extremo y decir no voy a volver a comer esto, pero Ujú. sí por lo menos saber en qué cantidades. Mira que la Organización Mundial de la Salud dice que, y hay estudios en cuanto, por ejemplo, al azúcar, por ejemplo, a las grasas saturadas, por ejemplo, al azúcar procesada. Entonces, es sí tener la emoción, porque somos seres emocionales, las emociones son básicas y no son buenas ni malas. Lo que es bueno o malo es la reacción que tenga después de sentir la emoción. Entonces es entenderme como esa emoción que tengo, esa tristeza, entonces no pensar, me voy a ir a acabar con el pan y voy a acabar con absolutamente todo lo que se me atraviese, sino que ser conscientes de que eso va a afectar más adelante mi estado físico. Y hay unos tips para entender cuándo es esa hambre física, esa hambre biológica y cuándo es esa hambre emocional. A eso iba justamente, eso te iba a preguntar. Bueno, ya logramos entender que tenemos ciertos comportamientos que a veces parecen muy naturales, muy normales, que a mí me encanta el chocolate o en mi caso a mí me encanta el pan, pero nunca había relacionado en qué momentos tengo más deseo de pan o cuando puedo controlarlo más y decir, bueno, no pasa nada. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo soy consciente? ¿Cómo puedo hacer esa conciencia de cuando estoy comiendo de manera emocional? Entonces yo digo, tengo hambre, pero qué rico un pedazo de pan, ¿cierto? O tengo hambre, pero quiero es como un helado.
o tengo hambre, pero quiero algo como salado, agridulce o algo que tenga que masticarlo mucho, porque también a veces se relaciona. Cuando uno dice como hambre selectiva, ¿cierto? Sí. ¿Cómo identifico? Sí, porque a veces yo tengo hambre y lo que me sirvan de pronto me llena, pero a veces tengo hambre y, por ejemplo, digo, quiero pan, tengo hambre y quiero pan o quiero un chocolate. ¿Cómo identifico cuando es realmente hambre biológica? Que yo diga, listo, no tiene que ser pan, me puedo tomar una sopa, me puedo comer una carne, cualquier otro alimento pues que me va a saciar, y cuando realmente es hambre biológica, cuando mi cuerpo sí está pidiendo esa reserva que necesita, ese alimento que necesita para funcionar. ¿Cómo me puedo dar cuenta ahí Pues para Adriana, diferenciar? ahí lo dijiste, o sea, en muchas de tus palabras ya tienes de verdad una de las partes, y una de las partes fundamentales es que, por ejemplo, el hambre física aparece poco a poco, ¿sí? Ve, me va dando hambre poco a poco. El hambre emocional aparece de repente. Ya, ay, qué hambre. O sea, es de repente. El hambre física aparece poco a poco, el hambre emocional aparece de repente. Y lo dijiste, el hambre física, tú comes cualquier alimento. El hambre emocional tiene que ser específicamente un alimento. Te lo acabas de Ya, decir, el pan o el chocolate. O el que quiero, es hambre pero de algo. El hambre física puede esperar. El hambre emocional quiere ya. Ya te da mal genio, quieres, mejor dicho, acabar con todo, te cambia tu cara, tu estructura, tu actitud, cambia absolutamente todo en ti. Por ejemplo, cuando el hambre el hambre física, perdón, cuando dejas de comer te sientes satisfecho. El hambre emocional, Adriana, te sientes ah, mal y dices, ay, ¿por qué me comí esto, Dios? llega el cargo de conciencia, la culpa. Exacto, la carga de conciencia. Y es eso. Entonces, por ejemplo, el hambre física te sientes súper bien, ay, ya comí, qué delicia. En cambio, el hambre emocional te sientes re mal, porque acabas de hacer algo inconscientemente, no de forma consciente, y sabes, pues, qué va a pasar, ¿sí? Te sientes Claro. mal, todo. Entonces, mira qué fácil es entender un poco el hambre física y el hambre emocional, Es ¿sí? hacer conciencia, o sea, literalmente Entonces, es hacer conciencia, venga, yo tengo hambre de pan o tengo hambre porque mi cuerpo necesita una comida, ¿cierto? Porque realmente llevo mucho rato sin alimentarme, porque no necesariamente son las horas, y eso también lo hemos entendido recientemente, que no es que el almuerzo tiene que ser a las 12, porque de pronto desayunaste tarde, o en mi caso, a mí me pasaba que me levantaba y tenía que desayunar pues prácticamente saliendo de la cama, y ya me di cuenta que no es necesario, que puedo aguantar un ratico, que era una cosa más emocional, ¿cierto? Que era más conectada con otras vainas. Entonces, tiene más que ver es con ajá, hacer conciencia de esos momentos en los que, y también mirar entonces qué está pasando en mi mente, como conectar, no solamente ay, no, es que quiero porque tengo ansiedad, sino que me detona esa ansiedad o esas ganas de comerme. Hay patrones que vengan ahí ligados con eso. claro, el patrón, por ejemplo, a veces, muchas veces, la comida sustituye esas emociones porque no las quiere sentir, ¿sí? Entonces, esa es una de las de los tips que vamos a hablar también, Adriana, es que yo decidir exactamente, entonces, bueno, me siento sola, pero obviamente no me voy a refugiar. Mira que dicen que muchas veces la comida sustituye el amor. Sí. Entonces, una persona con carente de amor, o sea, de cualquier amor, de cualquier área del amor, el espiritual, Ujú. el de la familia, el de los amigos, el eros, entonces se refugia en la comida. Entonces, lo primero que hay que hacer es ser conscientes de cuándo como por tema fisiológico o físico y cuándo como por tema emocional. Y obviamente hay que empezar a actuar para salir de ahí, salir de eso. Claro. Luz, tú nos dijiste al inicio que tenías una experiencia personal y te diste cuenta, entonces yo quiero que nos cuentes un poquito cuál fue esa experiencia, como para que a las personas les quede un poco más claro cómo pueden llegar a ser conscientes y a cambiar hábitos.
Muy bien, una fibromialgia, un sobrepeso de casi 20 kilos, pues yo mido unos 60, pesaba 82 kilos, hoy peso 66 kilos y nunca más volví a subirlos. Y era ese dolor, era más fuerte el dolor que mi zona de comodidad, entonces obviamente me tenía que hacer consciente sí o sí. Y hubo algo bien especial, y es que la edad metabólica es la edad que tú tienes dentro. Tengo 49 años, hace 5 años que empecé este camino, me apareció la edad metabólica de 65 años y tenía 44. Tremendo. ¡Wow! Yo dije, Wow. o sea, eso, yo dije, 20 años más por dentro, en este momento, después de 5 años, tengo 49 años y mi edad metabólica ya es de 52. Y yo digo, wow, vale la dicha, y ya no tengo Sí. fibromialgia, ya perdí casi 18 kilos de peso. Entonces, es eso. Y una de las cosas y de las decisiones que de verdad que hay que tomar es antes de consumir lo que sea, piensa si estás consumiendo por placer o por nutrición. O sea, ¿esto es, me está nutriendo o solamente es por placer? Pienso que es una de las primeras preguntas que te tienes que hacer. Claro, eso está muy bien, porque además somos muy sociales y somos muy sociales alrededor de la comida. Entonces, cuando nos juntamos con las otras personas, con los amigos, con los compañeros, siempre es alrededor del café, del dulcecito, de la torta, de la comida, de la hamburguesa, de, bueno, ya pues como de todo lo demás de la pizza. Entonces, es también como aprender a identificar qué le sirve a mi organismo y qué no, y qué hago por emoción, porque eso también es una emoción, irme a juntar con una amiga. Qué rico, es una emoción muy saludable de podernos conectar, de conversar, pero entonces le metemos el pedazo de dulce grandísimo o la gaseosa o pues alimentos muy saturados y no necesariamente son emociones que llamamos negativas en algunos casos las que nos llevan a comer de más o alimentos que no son saludables. Ahí es sociocultural, cuando yo me reúno y entonces me empujan y entonces yo, listo, yo tomé la decisión de comer saludable, pero se los decía ahorita, hay cosas que no se van al extremo, de vez en cuando sí se puede no, como sus pecaditos, pero cuando tú eres consciente, Adriana, ten plena seguridad que ya te da dificultad cometer esos pecaditos. ¿Sí? Ya tú dices, ¿qué necesidad tengo yo de hacer esto sabiendo que me va a perjudicar? Es que no se trata de peso, el cuerpo perfecto es el cuerpo funcional, Adriana. Si El los cuerpo dos, funcional y que funcione de acorde con la edad, eso de verdad es eso. Entonces, si yo me quito esa obsesión de, es que no se trata de perder peso, se trata de ganar salud. Y cuando yo entiendo realmente en mi corazón, en mi subconsciente eso, pues de mi vida erradiqué el azúcar por completo. Y te voy a dar este dato. Si una persona, el azúcar es más adictiva, 8 veces más adictiva que cualquier estupefaciente. ¿Sí? sí. Si tú dejas solo el azúcar, sin hacer ejercicio y sin ningún otro hábito adicional, tú puedes bajar hasta 6 kilos en un año, sin nada más. Sin Ah, nada más. sí, Y la salud mental, o sea, porque claro, primero, si nos vemos y nos gusta lo que vemos en el espejo, estamos más tranquilitos y nuestra autoestima sube, entonces nos sentimos más confiados, ¿cierto? Confiamos más en nosotros mismos. Pero adicional es que la gente no entiende que no es solamente la adicción y dejar de comer el dulce, sino todo lo que eso hace en el cerebro, porque cada vez pides más, pero bueno, eso será tema para otra entrevista porque el tema es bastante amplio. Por último, una recomendación, un tip, algo como para que podamos cambiar hábitos, porque este tiempo es corto, porque queremos dejarle realmente un mensaje valioso a las personas que nos ven. claro que sí. El primero es amor propio. Tú no vas a decidir absolutamente nada diferente que te saque de donde estás si no te amas lo suficiente. Así de sencillo. Entonces, el tema del amor propio, ocupar tu mente, o sea, ocupar tu mente, practicar deporte, iniciar el tema de la hora, de trabajar el presente, evitar los estimulantes como el café, el licor, el El azúcar, azúcar. evitar esos estimulantes y tratar de, cuando te da esos ráfagas de ansiedad por comer cualquier cosa que no se te ocurra, pues empieza a comprar snacks saludables, que hay muchísimos en el mercado, que tú entonces empieces para que te sientas a masticar. Pero si tú empiezas a amarte a ti mismo, créeme que va a ser muchísimo más fácil.
Listo. Luz, muchísimas gracias por estar en Enfoque Interior, charla sobre salud mental en agenciencia.com. Nos volveremos a encontrar. Muchas gracias por tus valiosos aportes el día de hoy. A ti, Adriana, por invitarme y sobre todo por lo que estás haciendo por la salud mental. Me encanta. Gracias. Bienvenida siempre. Cuídate mucho. Chao. Igual.